El diseño del proyecto revolucionario no fue un diseño pensado para estratos. Sí creo que existen clases sociales en Cuba. El gran sueño de la igualdad también se convirtió en un sueño de desigualdad. Y a raíz de un discurso donde el comandante hizo ese anuncio que se despenalizaba la tenencia de divisas, él mismo anunciaba que lamentablemente iban a comenzar a aparecer en nuestro país clases. Son visibles y nos los hicieron saber. Con mi salario no puedo acceder a nada. Es un poquito caro. Si quiere buscar a quien esté responsable es el Estado. Sí existe en Cuba de cierta forma una cierta división. Sí existe, porque es imposible que en una sociedad no exista gente que una división de clases, por mucho que el Estado intente, ¿no? ¿Entiendes? Eso es necesario que exista, porque para eso hay personas que estudian más que otros, para eso hay personas que se dedican a un trabajo particular mejor que otros. Ahora en Cuba existen clases sociales en cuanto a poder adquisitivo, claramente. En esto que estamos viviendo hoy es muy fácil decir que existe la clase dirigente, que existe la clase de los que trabajan en el turismo, existe la clase de los que trabajan hoy en día en cooperativas. Fíjate que ya ahí te he mencionado 3 clases. Existe una clase de los que trabajamos para el Estado, para el gobierno. Sencillamente unos tienen mejores capacidades, mejores posibilidades que otros. Puede ser que quizás con la despenalización del dólar se haya visto quizás una mayor diferencia entre quizás un determinado sector y otro. Y los ingresos, vamos a decir, hay personas que hoy todavía reciben muy bajos salarios. La estratificación social es un fenómeno común de todas las sociedades, no solamente modernas, sino en toda la evolución humana. Si estamos hablando de la estructura socioocupacional, las personas se saben pertenecientes a el grupo de los profesionales, los intelectuales, los académicos, el grupo de los obreros, el grupo de los cuentapropistas, el grupo de los dirigentes, el grupo de los campesinos. Realmente implica, entre otras cosas, el posicionamiento diferenciado de las personas de acuerdo a una variedad de dimensiones. No solamente están basados a partir de lo económico, por una parte, o lo social o lo cultural. Es una mezcla de todos esos componentes, es como una perspectiva multidimensional. Desde el punto de vista marxista, la mayor división en estratos son las clases. O sea, los estratos más importantes son las clases sociales. Cuba fue un país con una estratificación social muy poco desarrollada durante mucho tiempo. El diseño del proyecto revolucionario no fue un diseño pensado para estratos. De manera que reconocer los estratos también era como que estaba fuera del lugar. Ya no es antes. Ya es después. La pertenencia a grupos identitarios hace que se delinee un prototipo
Tenemos entonces la imagen de los obreros que no cambia. El obrero está relacionado directamente con el trabajo duro, con el pasar al trabajo, con esa imagen masculina, además de un obrero opulento, un obrero formado por ese trabajo, y un obrero que es el último eslabón de la cadena. En el caso del profesional tenemos una imagen que ha evolucionado. En el año 2011 aparecía un profesional educado, culto, siempre rodeado de libros, siempre con espejuelos, y las personas decían, son capaces de entender todo lo que pasa, pero no son capaces de hacer nada. Hay una gran polémica entre si producimos, si no producimos, con respecto a otro sector. La sociedad cubana, vamos a decir, es una muestra de todas las cosas que los profesionales hacen y que resuelven, y las dificultades, así que se les plantean y que son capaces de asumirlas. Si hoy en día sigo trabajando en mi institución, es por el gran amor y sentido de pertenencia que tengo hacia ella. Porque en la vida real, ni el salario, más la mísera estimulación, porque es la palabra, la mísera estimulación en CUC o en moneda nacional que nos dan, tampoco da para nada. ¿Qué se identifica como dirigente? Se identifica el prototipo de un hombre blanco, adulto medio, gordo, con carro. ¿Por qué hablo del gordo y el carro? Porque los atributos de gordura, que está relacionado con tener comida, y el atributo del carro, que está relacionado con tener transporte, suponen los atributos que marcan ventajas y desventajas entre los grupos sociales. El dirigente está en el lugar que tiene que estar, o bien porque se lo ganó, o bien porque es muy capaz, o bien porque alguien decidió que tú eras el que vas a estar ahí. Un dirigente que siempre tiene plumas en el bolsillo, relacionado con la dimensión de la burocracia, relacionado con es lo único que hace, y son también calificados como inútiles en el sentido de no son los que trabajan, sino son los que toman decisiones firmes. Hay personas que sí se dan cuenta que es un incapaz, pero no importa, ese es el que tiene que ir ahí porque responde a mis intereses. Compañero Lindoro ha reconocido profundamente su error, pero no por eso vamos a dejar de tomar una medida drástica con usted, para que lo sepa. Y a usted ahora mismo aquí se le va a hacer una amonestación privada. Cumplida la sanción, ya el compañero puede regresar al cargo. Bienvenido al cargo nuevamente de director de la empresa. Es un grupo que las personas tienen una relación de atracción en términos de es atractivo el asunto de los recursos, y es atractivo el tema de estar en un lugar social, pero al mismo tiempo nadie quiere ser dirigente. El prototipo de cuentapropista es el dinero. O sea, lo representa una persona con mucho acceso, y ahí puedes ver dibujos que es el billete de dinero. Lo representa la vulgaridad. No pienso que sea así. Yo tengo 12 grados, cogí carrera, lo que la dejé, y no pienso que sea así. La vulgaridad un poco viene de la incultura también, ¿no? Entonces esas personas que de repente, por lo que sea que hagan, tienen un montón de dinero, lo que quieren es que todo el mundo sepa que tiene dinero. Aun cuando desde estudios de caso hemos comprobado que los negocios exitosos básicamente están liderados por personas que son profesionales. De hecho, si vas a mi centro laboral, la mayoría somos universitarios. Que se sataniza al cuentapropista desde la dimensión de su educación, pero nadie cuestiona que el cuentapropista trabaja mucho. Con lo cual, el cuentapropista recupera un poco el valor del trabajo que estaba perdido en otro grupo. El valor del trabajo en términos de ¿para qué trabajar si con eso yo no estoy recibiendo salario? El cuentapropismo recupera esa dimensión del trabajo en términos de satisfactorio. Decidió hacerlo, es porque se sacrificó por hacerlo, porque dejó de dormir, porque dejó de fiestar, porque dejó de perder el tiempo y emplearlo en algo productivo para el día de mañana, entonces ser otro tipo de persona. Estudiaron en la UAE, terminé ingeniería en mecánica industrial, pero qué cosa es un ingeniero aquí en Cuba. Trabajar por el Estado es indiscutible que la remuneración es muy poca y los precios cada vez están más caros, tanto para comprar cualquier fruto o cualquier cosa para la casa como cuando tú vas a una tienda del Estado. Y entonces el trabajo particular tiene una cierta solvencia y te permite disponer de más economía. Gente sabe lo que quiere y reza para que se cumpla el conjuro. Desgraciadamente siempre cuesta más de una vela y un brujo. La estratificación
Y la visualización inmediata de ventaja y desventaja está desde los ingresos económicos. La pirámide social está invertida, yo dudo mucho que sea muy rápido coger por su posición. Debiera hacerlo, porque es imposible que un trabajo particular gane más que un neurocirujano. Eso es, por favor. Que a nadie se le ocurre que un médico ganara, ahora porque tiene un poquito más de dinero, que uno que trabaja en un hotel ganara más que un médico. Una estructura de ventaja y desventaja que, atendiendo a las condiciones materiales, resalta básicamente al grupo de cuentapropistas en los lugares más altos, al grupo de obreros en los lugares más bajos, pero también resalta la presencia de los profesionales en lugares altos de la estructura, en los que no colocan a los profesionales en el tope por el asunto del ingreso económico, pero se mueve el profesional dado su prestigio y estatus. Pues si la pirámide está invertida, vamos a darle invertida, vamos a hacer que invertida, entonces coja forma, porque no depende de nosotros que esté invertida, o sea, no es culpa nuestra. El médico, el maestro, que son personas importantes en este país, el Estado no los valoró. A veces uno, con conocimientos, con preparación, con profesionalidad, y que lamentablemente no sea reconocido para nada. Cuando uno camina en La Habana Vieja se da cuenta que 30 CUC es una cena, que 10 CUC es un desayuno. Entonces, para mí nunca fue una opción la realización profesional por encima de lo financiero. Lo que me amortiza la escasez que pudiera representar mi salario es el hecho de haber ido a Angola a cumplir misión internacionalista. A Angola fui como topógrafo. De hecho, vamos a decir, en términos profesionales, tuve que rebajarme bastante, pero no obstante, valió la pena. Tenemos salarios que no corresponden con los niveles de calificación y con la sociedad. Eso es lo primero. Lo segundo es que una parte de esos salarios, fundamentalmente son los salarios que paga el Estado, han estado anclados durante muchísimo tiempo. Y no ha habido cambios en esos salarios. Son ingresos que satisfacen, si acaso, el equivalente de medio mes, a lo sumo, 3 semanas. Cuando tú dices cuánta plata hace falta para vivir en Cuba, entonces todo cambia. Esto que estamos viviendo hoy no puede ser eterno, porque si no sería vivir en una constante negación. ¿Para qué voy a estudiar si con lo que voy a empezar a ganar no me va a dar la cuenta? El que no ha estudiado, que no se comió los libros, como nosotros decimos en la calle, discúlpame que le haya hablado así, ganan más que yo. El salario promedio en Cuba es 740 pesos cubanos o 800 pesos cubanos. Ese es el salario promedio en Cuba. Que el salario, para lo único que te sirve es para lo normado. Los precios en las tiendas de divisas, que son los que en definitiva determinan los niveles mínimos de precios en el otro mercado, que no es el estatal, son ya precios que están altos, porque además de eso reciben por lo general un impuesto que está entre el 180 y el 240%. Si quieres buscar a quien sea responsable, es el Estado. Ay, por favor, ayúdeme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. No me puedo reír y tampoco me deja comer. Mi televisor. No se sienta hablando en ruso, no sienta hablando en inglés. Yo creo que todavía hoy se confunde lo que con el igualitarismo en una parte incluso de la dirigencia política y en una buena parte de nuestra población. Uno pudiera pensar, lo justo sería que todos obtengan lo mismo. Sin embargo, no. El querer disfrazar el igualitarismo en nuestro país es sencillo. Hay unos preceptos de un sistema que hay que defender a capa y espada. Pero lamentablemente los tiempos actuales están demostrando que el igualitarismo es imposible de mantener y además defenderlo. El Estado está convocando a decir, no te puedo dar más, estoy abogado, no puedo darte más, necesito que tú pongas. Y de ahí esa frase famosa de la gente que dice que el Estado hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Esta es la sociedad contraria al capital, ¿no? O sea, que es la sociedad del capital. Y esta sería la sociedad del trabajo. El socialismo dice que de a cada cual según su capacidad. A eso tenemos que llegar.
Esta vida es una caja de sorpresa, para el bueno y para el malo por igual. Mientras vive quien trabaja en la pobreza, la fortuna le sonríe a un haragán. Las primeras políticas que hace la revolución son todas políticas afirmativas y políticas sociales, además, que iban a favor de la igualdad. Ahí está la rebaja de alquileres, las vacaciones gratuitas y pagadas. El gran sueño de la igualdad también se convirtió en un sueño de desigualdad, en un sueño de heterogeneidad, que no solo en términos de descripción supone esa heterogeneidad, sino que supone también, obviamente, placeres y sufrimientos. Hay lugares a donde yo no puedo ir. Yo creo que el trabajo es quien mejor puede hablar por ti. Yo sería, en un futuro, respondiendo a tu pregunta, la típica persona que nadie se imagina la cantidad de dinero que tengo. Con mi dinero yo hago lo que quiero. Tener dinero es sumamente ambivalente porque todo el mundo quiere tener dinero y quiere tener satisfechas sus necesidades materiales, pero al mismo tiempo considera que tener dinero en Cuba es un tabú. Ahora mismo, actualmente, hace 5 años, será el que tiene dinero, no precisamente porque así está haciendo algo ilegal. Hay quien tiene mucho dinero ahora mismo y porque está haciendo las cosas bien. Esa cultura de rechazar a la persona que acumula riqueza, aunque sea de manera lícita. Esa cultura no permanece. Tener dinero significa que de alguna manera voy a tener todos los ojos sobre mí, ojos en el sentido más amplio de la palabra. Lo que son altos ingresos es todo lo que está por encima, si no recuerdo mal, de 50.000 pesos cubanos anuales. Quien gana más de eso tiene que pagar el 50% de sus ingresos. O sea, ese es el tope que se considera como tope mínimo de riqueza. Donde yo tengo mi cuenta de banco, hay una persona que ingresa $1 millón a la semana. ¿Y cómo te explicas eso? Las personas que tienen dinero son las personas que pueden ir a comer en un restaurante, son las personas sobre todo que viajan. Entonces, la aspiración más alta es viajar fuera del país. Cuando te mueves a las zonas rurales, la aspiración más alta es ir a Los Cayos. Y te mueves a las zonas más bajas, pero las personas que tienen dinero es ir a Varadero. ¿Qué cosa hay? Hay una polarización en términos de ingresos, que las personas sí reconocen que hay un sector que no tiene dinero, que también nominan como pobres y que se autonomina como pobre. Muchos miembros de estas familias pobres hacen trabajos informales, que son trabajos precarios, que al final no les remuneran en realidad lo que necesitan, que afectan su salud. También hay un sector que es menos trabajado, pero que sabemos todos que existe, que es el sector informal, que también está formando parte de todo este proceso. Yo mismo he tenido el multioficio ilegal, lo he tenido un montón de veces. Un montón de veces porque no me ha quedado de otra. Y hay montones de personas que no tienen forma de buscar nada, que viven de su salario, no les queda de otra. Pero no viven. Todo lo que pasa en Cuba, el gobierno lo sabe, el gobierno lo conoce. Entonces, lamentablemente, nos obligan a buscar vías alternativas de agenciarnos esa gran parte de salario que no nos dan, buscarla por otras vías. Lucha tu yuca, taíno, lucha tu yuca, que la jugada está apretada, todo el caney lo sabe, que no abunda el taparrabo y no alcanza el casabe. La consolidación de la brecha que está posicionando a determinados grupos sociales en situación de franca pobreza en comparación con otros grupos sociales. Y me parece que se le debe prestar mucha más atención desde el punto de vista de la construcción de política, desde el punto de vista del imaginario social, a lo irreconciliable que es esa situación de pobreza de algunos grupos con la idea de un socialismo próspero, un socialismo sostenible. No todos estamos en el mismo lugar, no todos tenemos los mismos accesos, no todos tenemos la misma calidad de esos accesos. La desigualdad económica es básica para explicar el resto de las desigualdades sociales. Transporte, tener carro, tener comida, con lo cual ves al costo, tener una buena casa. Esos tres son los atributos fundamentales que están marcando diferencia. Entonces, si uso mucho dinero en transporte porque llego rápido, entonces eso para mí es un lujo. ¿Sabes? Si en vez de venir y la van a pagar un carro de 10 pesos en una guagua, yo pago $5 y ya vengo rápido. La primera necesidad, además de comer, es participar
de las buenas cosas que pueda tener la sociedad es ir a una playa, a un hotel, a un restaurante. Las diferencias sociales que más he percatado, recuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un compañero de apartamento que tenía un calzoncillo y un par de medias. Aceptar en Cuba la existencia de clases sociales diferentes, aceptar también la existencia de diferencias no solo en cuanto a la estratificación social o en cuanto a la estructura social, sino también los intereses políticos. Colocar la estratificación o la desigualdad social en términos en que estamos en una crisis importante, yo creo que pudo leerse como una amenaza, como que no era lo más acertado reconocer esa condición. Y por otra parte yo creo que tiene que ver también con la dificultad para lidiar con eso. Gente común trabajando sin hacer un paripé, sin un dueño que disponga ni el estado del bostezo, ellos juntos decidiendo cómo se tiene que hacer. Cubano, hacer. Es un poco complicado pensar mucho en el futuro. Aquí tú tienes que estar en el presente. Ilustre mirada. No sé, ahí sí no te puedo decir. Hermano de a pie. A colores, el futuro es a colores, todo el tiempo. Monedero, dictando miserias lumínicas en mi país. Yo quisiera un futuro en que todos pudiéramos dentro de Cuba convivir con dignidad. Silencios velados de tanto temor. El futuro, tratar de ser cada vez mejor y tratar de ayudar a los menos. Ese verbo hermoso que es revolución. Pensé en el futuro, y pensé en el futuro, y pensé en el futuro, y ahora tengo casi 50 años, bueno, casi no, tengo 51 años y nunca vi el futuro. No, ya tengo 44, no, el futuro es que yo tengo que dar la mía, ¿entiendes? Cubano, haceré. ¿Qué piensas hacer? Yo quisiera para Cuba un futuro donde efectivamente la gente quisiera vivir en Cuba, quisiera trabajar en Cuba y quisiera morirse en Cuba.